Bienvenidos todos los amigos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Los jóvenes, los adolescentes, todos los niños, bienvenidos. Esta representación que se ha hecho hoy de el arca, espero que podamos entender el mensaje que se quiere transmitir. Y no solamente es pues una actividad por hacer un relleno, no, es un mensaje que durante toda la semana se ha estado trabajando sobre ello y esperamos que cada uno podamos entender ese mensaje. Bueno, repito de pronto para los que de pronto no escucharon ahorita los anuncios, el próximo viernes 6:30 de la tarde estoy invitando a una reunión a los siguientes hermanos: el hermano Carlos Morales, el hermano Mauricio, el hermano Ángel, la hermana Sandra, el hermano Norbey, el hermano Andrés, la hermana Kelly, el hermano Milciades, el hermano Ciro, la hermana Andrea, la hermana Jenny, la hermana Fanny, Josué, la hermana Alejandra, la hermana Tatiana, la hermana Ruth, la hermana María y la hermana Lina. Amén. Entonces, para el próximo viernes 6:30 de la tarde tendremos esta reunión muy importante con la ayuda del Señor. Amén. Y el 25, 26 y 27 de este mes, 3 días vamos a tener ayuno aquí en este lugar, toda la iglesia. Amén. Toda la iglesia, todos los servidores, todos los líderes, todos los jóvenes. Amén. El ayuno, la convocatoria es para todos, ¿sí? Viernes, sábado y domingo. Así que para que nos programemos, amén, nos programemos y estemos en este lugar, hermano, para que busquemos de la presencia del Señor, que es muy importante. Bueno, van a ir buscando ahí en la Biblia, por favor, ahí sentaditos, Génesis capítulo 7. Reiterando la bienvenida para todos en el nombre del Señor Jesús. Agradecer a los niños que participaron de la presentación, los hermanos, los padres, todos, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Génesis capítulo 7, ahí sentaditos, porque están haciendo otra actividad. Los que están haciendo otra actividad, tranquilos. Pero mientras tanto, todos los hermanos que no lo están haciendo, los amigos, vamos a leer Génesis capítulo 7, el verso número 1. Verso número 1. Nos alegra que usted, amigo, esté aquí. En la semana hay refán en algunos lugares. Qué bueno que usted, con los que ya tiene contacto, entonces se una a la refán en los diferentes sectores que están haciendo y los que vamos a continuar realizando. Verso 1, ¿lo tienen? Génesis capítulo 7, verso 1. Vamos a leerlo todos a una misma voz, amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Muy bien. Mano Ángel. Muy bien. El tema entonces en esta semana, que ha sido tema de familia, y se han estado tratando algunos temas. A ver, vamos a hacer un examen aquí, simple. 3 preguntas, ¿sí? O una pregunta con 3 subtemas.
¿Cuál fue el tema que se trató el martes? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el tema? Se estuvo hablando de los materiales del arca, ¿cierto? Amén. El jueves, ¿qué tema fue que se trató? ¿Quién se acuerda? Permaneciendo juntos en medio de las crisis, ¿cierto? Amén. Y ayer, ¿cuál fue el tema de ayer? Nuestros hijos no tienen por qué perderse. Muy bien. Hoy vamos a hablar, el título del tema en esta mañana es: entra tú y tu familia. Entra tú y tu familia. Amén. El texto que hemos leído dice que Jehová habló a Noé y le dio una orden. Amén. Le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Entra. ¿Cierto? Entra tú y toda tu familia, tu casa. Gloria a Dios. Mirando un poquito esa genealogía de Noé, vemos que Noé viene a ser bisnieto de Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre más longevo de la historia. El hombre que vivió más años, que ha vivido más años, 969 años. Luego engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Y cuando Noé nació, el capítulo 5 de Génesis, verso número 29, cuando Noé nació, dice: les llamaron por nombre Noé. Escuche esto. ¿Por qué motivo lo llamaron Noé? ¿Por qué razón? ¿Por qué le pusieron Noé? ¿Cierto? Hay padres que le ponen al hijo el nombre que le ponen, no, para recordar al abuelo o a la abuela, no, a un amigo. Alguien le puso al hijo el nombre que le puso porque había un jugador en ese tiempo muy famoso, un jugador creo que de Brasil muy famoso, y él le puso ese nombre. Pero allí a Noé le pusieron un nombre por un motivo, porque tenía un significado. Y el verso 29 dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Porque el nombre Noé significa descanso, significa paz. Y por eso cuando nació Noé le pusieron ese nombre, porque ellos dijeron: este nos dará descanso, nos dará paz. Ahora, ¿cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Vamos a mirar en la Biblia. Vamos a mirar el capítulo 5, el verso número 32. Vamos a leerlo. Dice: y siendo Noé de ¿cuántos años?
siendo Noé de 500 años, engendró ¿a quién? A sus 3 hijos. ¿Cuántos años tenía Noé cuando nacieron sus 3 hijos? 500. Yo no sé cuántos años se llevaban de espacio entre el uno y el otro, pero él tenía 500 años cuando nacieron. Escuche la cuenta que estamos haciendo. La pregunta es: ¿cuántos años predicó Noé? Entonces dice que Noé tenía 500 años. Amén. Tenía 500 años cuando nacieron los hijos. Vamos al capítulo 7, el verso 11 de Génesis. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? En el año 600 de la vida de Noé, ¿cuántos años han pasado? 100 años, ¿cierto? Tenía 500 cuando nacieron los hijos, pero en el año 600 de la vida de Noé, ¿qué pasó en ese año? En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron. Es decir, ese día empezó el diluvio. Amén. Ese día empezó el diluvio. Eso quiere decir, escúcheme con atención. Eso quiere decir, según las cuentas que estamos diciendo, número 1, ¿cuántos años predicó Noé? 100 años, ¿cierto? 100 años. 2, escúcheme, los hijos de Noé crecieron viendo al papá construir el arca. Los hijos de Noé crecieron viendo al papá construir el arca. ¿Sí me escuchó? Es decir, porque ellos nacieron, él tenía 500 años, Dios lo llamó y él empezó a construir el arca. Los hijos de Noé crecieron viendo al papá trabajar construyendo un arca. Y posiblemente escuchando a la gente que venía a decirle: oye, te enloqueciste, Noé, te enloqueciste. ¿Por qué? Porque ¿cómo estás construyendo un barco de eso? No, y Noé diciendo: es que va a haber un diluvio. Y la gente diciendo: ¿te enloqueciste? Porque la palabra diluvio quiere decir inundación. Búsquelo en el diccionario. La palabra diluvio quiere decir inundación. Cuando Noé les dijo: va a haber un diluvio, ¿qué fue lo que ellos entendieron? ¿Va a haber qué? Una inundación, ¿cierto? Va a haber una inundación. Los que conocen Concordia, si usted le dice a las personas de Concordia, decir: oiga, prepárense, evacúen porque va a haber una inundación, ¿le creerán? Los que conocen Concordia, que Concordia es una loma ya, ¿cierto? Sí, lo llaman el balcón del suroeste, ¿cierto? Entonces, imposible, va a haber una inundación aquí, que suba el agua hasta acá, imposible. Cuando ellos hablaban del diluvio, ellos entendían una inundación imposible. Nunca ha habido una inundación. Y Noé seguía construyendo el arca, y era grandísimo, y los niños estaban ahí y escucharon, y ellos crecieron ayudándole al papá a pasar, no sé en ese tiempo los clavos cómo eran, pero en fin, ayudándole al papá a construir el arca, escuchando la gente que vociferaba del papá. Ahí en ese mundo, en esa vida, en ese ambiente, crecieron los hijos de Noé. Hasta que llegó el momento, escuche.
Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, el verso número 7. Escuche, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, escuche, ¿quién fue quien le advirtió a Noé de lo que iba a suceder? Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Oiga, cosas que aún no se veían. Nunca había habido una inundación. Cosas que aún no se veían. Dice, pero Noé creyó. Porque dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Con temor preparó el arca. Él no veía nada, pero cuando le hablaron, él lo creyó y pensó en su esposa y en sus bebés, en sus niños, pensó en su familia. Amén. Y dice que por esa fe, por haber creído, dice, condenó al mundo. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué? Porque él creyó y los demás no creyeron. Hoy en día todavía hay gente que no cree que el diluvio fue real. Hay gente. Todavía hay gente que no cree. Piensa que eso es un cuento. Nunca había habido una inundación. Pero nunca ha habido algo hasta que sucede. Amén. El Señor Jesús, escuche, el Señor Jesús habló de eso. Mateo capítulo 24, el verso número 37. Mateo, el capítulo 24, el verso número 37. Escuche lo que dijo el Señor Jesús. El verso 36 dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, escucha, el Señor habló y dijo qué estaba haciendo la gente en ese tiempo antes del diluvio. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Escuche, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque hoy predicamos que Cristo va a venir por la iglesia. Hoy predicamos que un día estos bullosos, estos predicadores, estos que levantan la voz en las calles, un día no los escucharán, un día no vendrán al culto, un día no estarán acá, un día no irán a tocar las puertas. Pero ¿sabe por qué? Porque es que el Señor ha venido y se ha llevado a esta iglesia. Esa es la razón. Y muchos se alegrarán y muchos dirán, ¡ay, qué bueno! Domingo y no están haciendo bulla. ¡Oh, qué bueno! Martes, jueves, sábado no están. ¿Para dónde se irían? Menos mal. Pero va a ser una desgracia para el mundo. Va a ser una desgracia para el mundo. Porque la Biblia dice que lo único que detiene que la maldad se desborde en este mundo es el Espíritu Santo que está en esta iglesia. Y cuando la iglesia se vaya, se desatará la maldad en este mundo. La gente estaba contenta en su mundo, pecando, bebiendo, disfrutando según ellos. Y dice casándose y dando el casamiento, dándose en la vida. Como hoy en día hay quienes cambian de
esposa o de marido y mujer, como dicen muchos, como cambiándose ropa. Hay quienes llevan 4 y 5 y más divorcios. Y esos son los famosos. Pero la Biblia dice que eso no está aprobado por Dios. Amén. Y ahí hay una palabra que es importante resaltar. Dice la Biblia: no entendieron. Ellos creyeron que lo que Noé estaba diciendo era un cuento. Ellos creyeron que lo que Noé estaba predicando era una invención de él. Pero cuando vino el diluvio dijeron: ay, así como cuando murió el Señor Jesús, dijeron: verdaderamente este era un hombre justo. Y otro dijo: este verdaderamente era hijo de Dios. Cuando empezó el diluvio, cuando vino el diluvio y se los llevó, empezó la gente a decir: Noé, era verdad, ahora sí creemos, era verdad lo que decían. Pero la puerta ya se había cerrado. La puerta ya se había cerrado. Y la Biblia dice que si Él cierra, nadie abre. Y la puerta del arca la cerró Dios. La cerró Dios. Hoy hay una puerta abierta. La puerta de esa salvación todavía está abierta. La orden del Señor fue: entra tú. Esa fue la orden. Y toda tu casa en el arca. Porque Dios sabe, la Biblia dice: Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso la palabra en esta mañana es para ti, hermano. Para ti, amigo. Para ti que eres la cabeza del hogar. Entra tú y toda tu casa y toda tu familia. Amén. Usted como hombre tiene que luchar para que su esposa, para que sus hijos, tiene que hacer el ambiente para que todos entren al arca de salvación. Usted como mujer, si usted es la cabeza del hogar, usted también tiene que luchar por lo mismo, por sus hijos. Y si usted es la creyente, entonces usted tiene que hacer que él pueda entender este evangelio. Entra tú y toda tu casa, toda tu familia. Había más familias. Escúcheme, allá no estaba solamente Noé y la familia de él. En ese tiempo habían muchas más personas, pero ellos no obedecieron. Ellos no atendieron. Más bien se burlaban. Posiblemente, dígame, ¿cuántas personas te critican a ti por venir al culto? Hasta tu propia familia te puede rechazar. Hasta tus propios amigos te dejen. Pero sabe, eres un privilegiado en esta mañana. Porque Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú entres. Amén. Pero Dios no quiere que tú entres solo. No, Dios quiere que entres tú y tu casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que nuestra familia pueda entrar? Y quiero decir que hay acciones que impiden que otros entren. Pero yo quiero hablarte de cosas que podemos hacer para poder entrar. Número 1, trabajar
para la salvación. Hay que trabajar. Porque Noé trabajó. Noé construyó el arca. ¿Pensando en quién? En la familia. Pensando en la familia, él construyó el arca. Gloria a Dios. Preparó, dispuso, sacó tiempo. Amén. Y nosotros también necesitamos preparar el terreno para que nuestros hijos, esposa y familia puedan obtener la salvación. Usted y yo necesitamos que nuestros hijos, nuestra familia conozcan el evangelio, conozcan a Cristo. Amén. Entonces, orar, ayunar, sacar tiempo para enseñarles la palabra de Dios hace parte del trabajo. Claro, parte del esfuerzo que se debe hacer para que ellos conozcan. Amén. Porque nos esforzamos, sacamos tiempo para tantas cosas, para pasear, que es importante la recreación, el sacar tiempo en familia, el paseo, es bueno, pero también es importante que usted también se disponga y pueda sacar un tiempo de intimidad con Dios, de meterse en oración, en ayuno, en búsqueda por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo, por ese padre, por esa madre, por esos hermanos. Eso es un trabajo también. Hermano, no es que a mí no me queda tiempo. Bueno, ahí es donde está el esfuerzo. Ahí es donde está el esfuerzo. Alguien decía estos días que estaba predicando, a veces sacamos tiempo pedimos tiempo en la empresa para muchas cosas. Es que tengo que ir a hacer una diligencia. Es que tengo un subsidio que me van a dar. Ahí sí se saca tiempo, ¿o no? Cuando nos hablan de plata, me van a dar, es que me dijeron que tengo un subsidio allá y necesito ir a llevar los papeles. Vea, es que eso sí. ¿Y por qué no sacamos tiempo para buscar de Dios? Porque a veces no lo vemos tan importante. Pero hay que trabajar en pro de la salvación de los nuestros. Hay que trabajar en pro de eso. Número 2, debemos ser de buen ejemplo para nuestra familia. Porque el problema no es el ejemplo de los demás. El problema es nuestro propio ejemplo hacia nuestra familia. Recuerde, usted es el que está en la casa. Usted es al que más lo conoce su esposa y sus hijos. Y a veces le aplicamos ese texto que el apóstol dijo allá en 1 Timoteo 4:12. Porque hay quienes no entran ni dejan entrar, hermano. Eso lo dijo el Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Gloria a Dios. Sé ejemplo de los creyentes. Y dice 1 Timoteo 4:12. Y dice la Biblia, ejemplo de los creyentes, escuche. ¿En qué? En palabra. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo tratas a las otras personas? ¿Cómo tratas a tu esposa o esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo les hablas? En palabra. Sé ejemplo en eso. Mi esposa ayer estaba diciendo, predicando, estaba diciendo: a los hijos no se tratan de bobos, de brutos, nada de eso.
Su hijo es el mejor, su hijo es el más inteligente, su hijo es el más bonito, el más hermoso. Usted no tiene en su casa un bobo. No, hermano. Usted tiene un hijo que Dios le dio, que la Biblia dice que es herencia de Jehová. Amén. Entonces trátelo como tal. Sea ejemplo en la forma de hablar en su casa. Y dice la Biblia que sea ejemplo en palabra, en conducta. Escuche, en cómo conducirse. ¿Cómo se conduce usted? ¿Cómo vive? ¿Cómo se comporta? Y dice también, ejemplo en amor. En amor. Nada de peleas, nada de odio, nada de rencores entre familia, entre hermanos. Dice en espíritu. Ejemplo en el deseo de buscar de Dios. Escúcheme, si su hijo lo ve orando, lo más posible es que su hijo haga lo mismo. Si su hijo lo ve leyendo la Biblia, eso es lo más posible, que él también le coja amor a lo que dice la Biblia. Sea ejemplo en espíritu, en ese amor, en ese ferviente en buscar, el anhelar la presencia de Dios. Y discúlpeme, pero voy a decir a los que tienen la mala práctica de salirse del culto sin terminar el culto. Hay quienes no se ha terminado el culto y el predicador como que amaga terminar y ya se está parando y se está yendo, y los niños salen detrás. Esa mala práctica la va a coger tu hijo también. Una mala práctica. Esa mala práctica la va a tener tu hijo, porque él ya sabe que antes de que todo termine va a coger y se va a ir. Sea ejemplo en buscar a Dios. Y dice ejemplo en fe. Hermano, el más creyente de la casa tiene que ser usted. Como padre, como madre, como ejemplo. No importa que vengan las tormentas, no importa que vengan los momentos difíciles, pero usted tendrá que pararse y decir tranquilo, que aquí está el Dios eterno con nosotros. Él es el Todopoderoso. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar de esta situación. Es usted. Aleluya. Y ejemplo en pureza, en santidad, en limpieza delante de Dios. Y número 3, hay que llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a una experiencia con Dios. Trabaja en pro de llevar a tu familia a una experiencia con Dios. Es que yo quiero que mi hijo sea nadador, o quiero que mi hijo sea futbolista, o sea, quiero que mi hijo sea, o mi hija sea esto o aquello. Y haces un esfuerzo por mandarlo, sacas plata de donde no tienes, porque hay que comprarle el uniforme, porque hay que comprarle todo el atuendo, porque hay que hacer, porque yo quiero que mi hijo. ¿Y qué estás haciendo para que tu hijo vaya al cielo? ¿Qué estás haciendo para que tu hijo vaya al cielo, hermano? Para que tu esposa sea una esposa consagrada, o para que tu esposo sea un esposo consagrado. ¿Qué estás haciendo? Hay que llevar a nuestros hijos a una experiencia con Dios. Aleluya. Hebreos 2:13 dice: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
una familia. La Biblia dice y nos muestra es que el propósito del Señor es que las familias se presenten delante de Dios. Papá, mamá e hijos, familia. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 verso 20. La Biblia dice que los que en otro tiempo desobedecieron, escuche, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Escuche eso, Dios, escúcheme, Dios ha tenido paciencia. Y Dios tuvo paciencia en los días de Noé. Dios tuvo paciencia con ellos. ¿Cuánto tiempo? La gente veía que se estaba construyendo el arca y que la gente preguntaba y Noé les decía: es que va a venir una inundación, un diluvio, es para que todos vengamos y nos podamos salvar. La Biblia dice que él tuvo paciencia. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas. La salvación era para todos. El arca tenía capacidad para toda la población en ese tiempo, pero se salvaron pocas. El pensamiento de Dios no era que se salvaran pocas. El pensamiento de Dios era que todos se salvasen, pero pocas personas. Ahora dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que así como Noé y su familia se salvaron por medio del agua, porque el agua también fue un medio de salvación, hoy el que se bautiza en el nombre de Jesús en agua para el perdón de los pecados también es salvo. Eso es lo que está diciendo. Amén. La Biblia habla de los que no conocían o los que no conocen a Dios. Esos que no conocen a Dios son irracionales. Vea, la Biblia dice en el capítulo 3 de segunda de Pedro, del verso 1 al 10, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, escuche, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces, escuche, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. En el tiempo antiguo el mundo pereció anegado por agua. Pero la Biblia dice que estos cielos que hoy vemos y la tierra en la cual hoy vivimos, ellos también van a sufrir una devastación, van a sufrir un juicio, y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí vendrá un tiempo, hoy está destinado un tiempo que pondrá fin a todo lo que existe. Pero hay un arca, pero hay un medio de salvación.
Hay una oportunidad de salvación para todo el que cree hoy. Amén. Hoy también hay un arca. Hoy también hay una oportunidad. Hoy también hay posibilidad. Hoy también hay una invitación de parte de Dios. Hoy es el día aceptable, gloria a Dios. El arca hoy se llama Jesucristo. Hoy el arca, el medio de salvación es Jesucristo. Y así como Noé y su familia fueron salvos por medio del agua, hoy también hay salvación por medio de Jesucristo. Por eso hoy la invitación es para que tú creas al Evangelio. Hoy es para que tú te arrepientas. Hoy la invitación es para que te bautices en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Hoy también hay salvación. Pero sabe, así como en aquel tiempo Noé, en aquel tiempo que tantos rechazaron, que tantos se burlaron, que tantos no creyeron, ¿sabe? Hoy también hay muchos rechazando, hoy también hay muchos burlándose, hoy también hay muchos que no creen, pero un día esta realidad será visible ante muchas personas y van a tener que llorar, y van a tener que arrodillarse, y van a tener que clamar, y van a tener que decir: era verdad lo que esos pentecostales predicaban, era verdad lo que esos evangélicos decían. Pero ¿por qué esperar ese tiempo cuando hoy hay oportunidad? Aleluya, dele ese aplauso al Señor. Yo no sé, pero yo quiero que en esta mañana usted y su familia, yo quiero que usted y su familia, a ver, coja su familia, a ver, todos los que están en familia, yo quiero que se pónganse de pie todos, y busque su familia, a ver, los hijos con los padres, ¿sabe? Y vamos a hacer una oración. Amigo, usted que está en familia, si no está en familia, ahí con un hermano que esté también solito, también vamos a orar todos. Oh, aquí está el Señor en esta mañana y Él quiere salvarte. Aquí hay un arca de salvación. Esta adecuación que hoy que hicimos para este día, esta representación con los niños que colaboraron, ¿sabe? Lo que nos está hablando es que el arca de salvación hoy está en medio nuestro. Hoy es la iglesia, hoy es Jesucristo. Ese barco grandotote es la iglesia. Aquí cabemos todos. Amén. Vamos a orar ahí en familia. Tal vez tu hijo es rebelde, tal vez tu esposo no cree, tal vez tu esposa no cree, pero aquí está el que rompe las cadenas. Tal vez tu hijo está pequeño, tu hijo tal vez está bebé, pero ahí hay un compromiso tuyo de criarlo, de levantarlo en este camino que es el Evangelio. Aleluya. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho trabajo por hacer, todavía hay una gran responsabilidad. Yo no sé, pero ahí hay amigos, hermano. Mire, hermano, ¿dónde están los amigos? Yo no sé si tú te puedes acercar donde están los amigos también y rodearlos para orar con ellos. Amén. ¿Quieres hacerlo, hermano? Ahí donde están los amigos, acércate donde están los amigos y vamos a orar con los amigos. Vamos a decirle a los amigos que aquí está el arca de salvación. Hoy se llama Jesús.